de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora María José Rodríguez y al doctor Esteban Santos. María José ha manejado todo el tema de opinión pública, es una estudiosa de la opinión pública, boliviana de nacimiento, suelo decir yo, pero ecuatoriana de corazón. Ha trabajado tanto tiempo aquí en el Ecuador. A veces uno dice, ¿es boliviana, ecuatoriana? ¿De qué? No, es las dos cosas, solemos decir aquí. Y a Esteban Santos, un especialista catedrático universitario en política internacional y en política en general. Así es que a los dos muchas gracias por acompañarnos. El tema de Bolivia nos lleva a reflexionar porque puede tener unos comportamientos que en la región van a tener un peso específico. Y antes de iniciar este diálogo, quisiera que escuchemos lo que en pocas palabras, de una intervención grande, de una rueda de prensa de el doctor Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, y claro, Jorge el Tuto Quiroga, dice lo siguiente sobre lo que está pasando. Luis Arce ha decidido prácticamente abdicar de la presidencia, entregar el Estado a la sed de venganza de Evo Morales y su entorno para criminalizar ya no solamente la sucesión, está en curso un esfuerzo para criminalizar la misma elección del 2019 para adelante. Criminalizar todo desde octubre de 2019, criminalizar la sucesión, criminalizar y desatar una cacería contra la oposición. Cuando a un dirigente cochabambino lo llevan a Sucre y una jueza impartiendo justicia lo libera, juicio a la jueza. Y salen como fieras en búsqueda de perseguir a todos. Y bueno, así comienza un poco un análisis de lo que está pasando. Y hemos escuchado la primera parte, o sea, se inicia con un juicio y la jueza dice que no y termina diciendo juicio a la jueza. Esto es un esquema entonces de un retorno que en Bolivia lo que se demostró es que lo que no querían era que ni que se quede el señor Morales ni que regrese, más allá de que el MAS había obtenido o había logrado hacer una estructura política, ¿no? María José, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Francisco, siempre un honor estar en este programa y con ustedes. Como bien dices, yo soy una ecuatoriana de corazón y aquí sufriendo el frío de Quito, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que solamente estoy sufriendo el frío de Quito y no estoy viviendo en carne propia lo que están viviendo los bolivianos, que es verdaderamente una cuestión muy preocupante por dos cosas. La primera es que el pueblo votó por el regreso del movimiento al socialismo, pero no de Evo Morales. Y al votar por el regreso al movimiento al socialismo lo hace también por nuevos tipos de comportamiento político, esperando que se renueven y esperando que no se repitan o no se rehagan los sistemas de represión a las libertades individuales, sutiles, si se quiere, que se tenía en ese momento y ahora más agresivas. La jueza que libera al líder cochabambino, es como decir Cuenca, es la tercera ciudad más importante de Bolivia. El líder cochabambino es un chico joven que ha hecho toda el liderazgo en los 21 días de resistencia al fraude de Evo Morales. Ahora bien, habrá que ver a Bolivia en dos realidades. La realidad alterna que está buscando posicionar el movimiento al socialismo y el presidente Arce, y la realidad que se ha vivido en Bolivia efectivamente. Esta realidad que se ha vivido efectivamente en Bolivia es una sucesión constitucional, producto de un vacío de poder, que después de 21 días de protesta popular y podríamos decir una suerte de pequeña insurrección ciudadana, que ha tenido a más de 5 millones de personas en las calles protestando por un fraude en las elecciones y porque esa habría sido la segunda vez que Evo Morales no respetaba el voto ciudadano, porque la primera vez fue el 21 de febrero cuando la población le dijo que no podía reelegirse. Él desoyó ese mandato popular
y se fue a la reelección y perdió las elecciones, pero hubo un amañamiento, digamos, como para que pudiera no entrar a segunda vuelta y la población sintió que eso no era ya más, tolerable, y entonces hubo 21 días de resistencia en todo el país, 21 días de paralización pacífica, y por eso se llamó la Revolución de las Pititas, porque la gente ponía pequeñas sogas, y así la llamamos en Bolivia pititas, ponía sogas en las calles para que la gente no pasara. Y uno de los líderes de estas pititas fue arrestado, se lo llevaron más o menos que secuestrado en un carro, y la jueza que dijo que no tenía ningún argumento legal para tomarlo preso, lo liberó y pidió que los abogados y la gente que trabaja para el movimiento al socialismo y la fiscalía aprendan de derecho. Entonces es una jueza que ahora está siguiendo un proceso a su vez por haber hecho justicia. El tema es que la justicia ha vuelto a no ser independiente y está siendo utilizada, está siendo politizada, y la primera señal que tuvimos de esto fue la toma la detención a la expresidenta. Exacto, la retención del expresidente de la República. Es una detención que no respeta el debido proceso, no se le notifica, no se le da derecho a la defensa, se la toma detenida el sábado y el domingo está en la cárcel, ¿no? Es verdaderamente una situación bien preocupante, y más aún por esta suerte de posverdad que se ha generado con esta idea de que hubo un golpe de Estado. Al pensar que hay un golpe de Estado, lo que se está haciendo en Bolivia es pensar que todo lo vivido el año pasado y el anteaño pasado no existió y carece de fundamento, por lo tanto, podríamos entender que hay una estrategia como para poner de nuevo a Evo Morales en la presidencia, porque se anulan todos los procesos legales. Por lo tanto, es nula también la elección constitucional, etc. Claro. Exacto. Ahí permítame, María José, ir y saludar nuevamente al señor doctor Esteban Santos. Esteban, bienvenido. Buenos días. Tanto lo que acabamos de escuchar como lo que nos dice el expresidente, la detención de Yanina Yáñez, expresidenta de Bolivia, podría dar al traste con todo lo que se ha hecho en esta sucesión constitucional y por lo tanto este retorno a la democracia, en donde nada menos que el presidente Arce es producto también de aquellos que rompieron este proceso. Pero aquí hay un mensaje: el retorno de un modelo a uno de los países del ALBA, que es Bolivia, ¿no? Esteban, ¿cuál debe ser esta lectura? Gracias, Francisco. Como siempre, un placer estar en este medio. María José, también les saludo cordialmente. Miren, yo creo que se han dicho muchas cosas interesantes. Tal vez empecemos con estas palabras del expresidente Quiroga que me quedaron sonando mucho, que él, sin pelos en la lengua, le dice abiertamente a Arce: oye, no seas tonto, con estas palabras. Sí, le dice, porque le dice, ser títere es mal, ser dictador es muy mal, ser títere de un dictador es la peor de todas. Y le termina diciendo: oiga, ¿qué mismo quiere usted? Porque tanto el Ecuador como Bolivia, en octubre del 19, vivimos lamentablemente unos desquebrantos muy importantes de convulsión social. Bolivia no fue ajeno a estos procesos. Ahora, la primera parte, como tal vez reclamando de la última línea, un poco para que la ciudadanía escuche, perdón, Esteban, esto es lo que usted acaba de narrarnos, lo que dice Jorge Quiroga. Ser títere no es bueno. Ser tirano es malo. Ser títere de un tirano es peor todavía. Eso le dice, y además le dice que sea presidente, ¿no? Amén. ¿Y por qué le dice esto? Porque le dice: oiga, regrese a ver lo que ha sido. Primero, ¿usted presidente quiere ser presidente o quiere entregarle las llaves al señor Evo Morales? ¿Y por qué le dice esto? Oiga, usted ganó las elecciones, de esto no hay duda, y ganó las elecciones legítimamente. Sacó 500,000 votos más que el señor Evo Morales. Ahora bien, si usted está diciendo que aquí hubo no una sucesión constitucional, sino un fraude, entonces, ¿qué tiene que pasar en derecho? Se tiene que retrotraer hasta el momento en donde se inició esta actividad ilegal, irregular. ¿Y cuándo sería esto?
porque si es que usted acepta esa tesis, recordemos, señor, que quiénes fueron los vocales del Consejo Electoral que a usted le posesionaron, quiénes estuvieron dentro de los diputados del Congreso y demás, todo ese acto vendría a ser nulo. Por lo tanto, su elección también sería nula. Y por eso le termina diciendo, oiga, esa es justamente su mascarilla, quiere decirlo, dígalo abiertamente y entregue las aves entonces al señor Evo Morales. A mí me llama mucho la atención, estimado Francisco, y no sé si María José concuerda en esto, porque regreso a ver cómo, por ejemplo, hace ya más de 4 días, casi una semana, que el señor Evo Morales se pronuncia abiertamente en redes sociales y deja fijado un tuit y dice expresamente que se tiene que recordar la violencia y culpando básicamente de todo lo que ha pasado a la presidenta interina. Bueno, eso es una opinión de un exmandatario. Lo que me llama la atención es este ausentismo, este silencio sepulcral del actual presidente Luis Arce. Entonces empiezan estas especulaciones que una vez más estoy absolutamente de acuerdo. Qué lamentable es, qué difícil es para Latinoamérica tener un Estado de Derecho. El ver cómo cambia una presidencia y de esta presidencia ya sabemos cómo van a actuar la prensa, o si es que va a ser maniatada o no, y sobre todo, lo muy delicado aquí, la administración de justicia. Entonces, se han irrespetado el debido proceso, sí, pero inclusive ya llegamos a temas mucho más delicados como un atentado a los derechos humanos. Estamos hablando de una expresidenta con fuero, que tiene un fuero especial como tal, que el día de ayer su hija estaba en redes, estaba en entrevistas en medios internacionales, aclamando y pidiendo a la comunidad internacional que intervenga, porque su madre está en un delicado estado de salud. Llegó una ambulancia y esta ambulancia fue rechazada. Entonces son estas mínimas cosas que uno termina diciendo, oiga, ¿cómo podemos retroceder tan rápido? Creo que termino también con una lógica, con una idea para quienes nos están escuchando, porque hay gente que puede estar a favor del señor Evo Morales o en contra del señor Evo Morales, pero eso no es lo que está aquí en juego. Lo que está en juego es si es que hay o no hay un respeto a un orden constitucional, si es que en Latinoamérica finalmente nos terminamos de bautizar en esta lógica de que cuando ganamos tenemos que gobernar y cuando somos oposición en cualquiera de los dos lados se tiene que respetar esta sucesión constitucional. Fíjense, Francisco, insisto, termino con esto, con lo que pasó en Perú, por ejemplo. Todo lo que ha sido esta discordia política, social en el Perú, desde la llegada, por ejemplo, de Kuczynski. Exactamente. Llega el señor Pedro Pablo Kuczynski, tiene todo el problema de corrupción que se le acusó con Odebrecht. Sale Pedro Pablo Kuczynski, ¿quién llega en el orden? Justamente, insisto, con este orden constitucional, pues llega Vizcarra. Vizcarra tiene todos los problemas una vez más políticos, sociales, termina renunciando Vizcarra, pues entonces regresamos a ver quién es el presidente del Congreso. Es el señor Merino, llega el señor Merino, empieza una vez más la convulsión social, hay chicos, personas que mueren en las calles, él termina renunciando y finalmente llega pues entonces el diputado Sagasti. No estoy diciendo que estoy a favor de todos estos cambios que se han dado en el Perú, lo que quiero decir es cómo se respeta finalmente un orden constitucional. Y ese es el mensaje que se tiene que llegar. Vamos a respetar la ley o digamos, si no abiertamente, que quien gobierna es un partido y un partido con este antecedente muy claro que ha dicho tanto María José como usted, Francisco, que lo que estamos viendo es un revanchismo, que lo vemos con mucho miedo también, porque esto puede ser también una antesada de lo que pueda pasar aquí en el Ecuador en un mes y medio si es que los ecuatorianos no votamos con un poco de conciencia y un poco de historia. Y justamente eso es lo que quisiera que reflexionen, porque como es el grupo del ALBA, parece que la necesidad de estar en el poder y de controlarlo todo les hace actuar así, y aquí en el Ecuador puede pasar esto. El expresidente, al igual que el expresidente boliviano Morales, el expresidente Correa, ya se imagina lo que podría hacer si es que él llega a su grupo político al poder. Esto es lo que dice el expresidente. Pagarán su culpa los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Y bueno, María José, si bien puntualiza quienes van en prelación, diríamos así, dice y todos los que, supongo yo, todos los que no estaban con él, ¿no es cierto? ¿Este es un comportamiento de un modelo de gobierno o simplemente esta sería una coincidencia frente a cómo van a actuar? Y si es que el señor Arce sería capaz de dejar todo para que su líder asuma nuevamente la presidencia, ¿qué puede pasar en Bolivia
más lo que nos anuncian que nos puede pasar. Decía Esteban, con miedo. Yo a veces digo, no, con miedo no, con indignación y para luchar, pues esto no nos queda más. María José. Siguiendo su invitación para analizar el tema de Bolivia, para ver de una manera más amplia, de todas maneras esto no es una coincidencia. Este es un programa y una estrategia que viene trabajándose desde hace muchos años. Yo siempre digo, este tema de del socialismo del siglo XXI lucha contra la globalización imperialista, pero trabaja globalizadamente y son muy buenos para trabajar de esa manera. Entonces, si usted se da el tiempo, y también lo invito a Esteban y a todos los radioescuchas a entrar al CELAC, el Centro Latinoamericano de Estudios Sociales, creo que es así, que está financiado por el movimiento del socialismo del siglo XXI. Ustedes podrán entender cómo se hace esta realidad paralela. Ustedes van a leer ahí un artículo que dice algo así como persecución, elecciones, y uno espera ver Bolivia, ¿cierto? Persecución, elecciones, y dice, bueno, esa es la lógica de la realidad alterna que se está creando en Bolivia, y uno ve ahí Ecuador. Entonces empieza uno a leer y ve que dice, en Ecuador ha habido un golpe preventivo al evitar que el expresidente Rafael Correa sea candidato. Entonces, un golpe preventivo, que yo no sé, yo no soy abogada, pero me imagino que ese es un término un poco inventado porque no debe existir en las leyes, un golpe preventivo. Y si fuera golpe de Estado lo que Yanine Áñez hizo el año pasado al asumir valientemente un vacío de poder, entonces me pregunto, vamos a ir por la lógica, digamos, común y por la lógica más constitucional? Cuando renuncia el presidente, renuncia el vicepresidente, renuncia la presidenta del Senado, queda nada más que la presidenta de diputados, que es Yanine Áñez, asumir cuando hay una ausencia de poder y encima una eclosión social, ¿no? Eso lo revisa y lo ve nuestra Constitución de todas maneras. Y por la lógica habría que ver la otra parte. Si decimos que Yanine Áñez es una golpista, entonces es una pésima golpista, porque respeta a la Asamblea, se somete a ella, llama a elecciones, crea un órgano independiente para que se hagan las elecciones y se somete a ese órgano independiente. Cosa que nadie había hecho hasta ese momento, o por lo menos tan abiertamente, de generar tanta independencia. Entonces, en estas realidades alternas tenemos que tener cuidado de caer y creer en ellas. Ese es uno de los temas. Las realidades alternas generan posibilidades de utilizar a la justicia, utilizar los otros poderes sin independencia para acallar dos cosas: acallar la opinión pública y acallar la aspiración de protesta que tiene todo pueblo, ¿no es cierto? Y por el otro lado hay un acallamiento de la Asamblea para el manejo económico y para el manejo de otros temas. Entonces yo sí veo preocupante, y no veo que haya ninguna coincidencia en esto. Es preocupante porque cuando el expresidente dice vamos a ir este, coincide muy bien con lo que está haciendo Arce en Bolivia, que hace circular una lista de posibles próximos presos, ¿no? Entonces, cada día uno despierta y dice, ¿estaré en la lista? Y yo recuerdo que esto solamente pasaba en los momentos no democráticos de mi país y en las dictaduras en Latinoamérica. Esto de tener que revisar ¿estoy? ¿No estoy? ¿Estará mi amigo? ¿Estará el editor de tal periódico? ¿Estará el exministro? Esa es la situación que estamos viviendo en Bolivia, y esta se puede dar gracias a la creencia y el buen trabajo del posicionamiento de esta realidad alterna. Esta realidad alterna se llama posverdad, pero no es tan inocente como creemos y puede generar grandes peligros, y hay que estar atento a esta posverdad que se está generando en Latinoamérica. Entonces, Esteban, esta posverdad y esto que parece es una especie de hoja de ruta, puede pasarnos, y como usted decía, ahí uno dice, la democracia está en juego, y la suerte de la expresidente de Bolivia, doña Yanine Áñez, está también entonces dándose como una suerte de la región, ¿o estamos un poco exagerando? ¿Usted ve un presidente Arce
diciendo, bueno, yo defendí la democracia y entrego las llaves a quien es el verdadero dueño de la democracia. ¿Eso se podrá pasar? Y justamente para prevenir esta posverdad a la que ustedes están hablando, creo que hay dos temas cruciales, dos cimientos fundamentales que tienen que primar. El primero es esta lógica de tener historia, de tener memoria, de recordar que afortunadamente vivimos en una época de YouTube o Google que nos permite refrescar nuestra memoria de cómo se dieron los hechos. Y la segunda, evidentemente, es que tiene que haber una comunidad internacional activa que pueda justamente pregonar para que se dé no solo un proceso de paz, sino un respeto a las instituciones democráticas. ¿Por qué hago énfasis en estos dos pilares? Pilar 1, oigan, regresemos a ver cuál fue realmente la historia, para no estar hablando de estas verdades paralelas. Lo primero, ¿cuál es el pecado capital? ¿Cuál fue la manzana de la discordia que empezó todo en Bolivia? Porque Evo Morales, hay que reconocer el líder histórico que fue, hay que reconocer los hechos positivos que tuvieron su presidencia. Lo que hay que señalar abiertamente es que, como todo buen líder caudillista latinoamericano, él quiso peregrinarse en el poder. Y en esa medida él dijo, bueno, entonces, si bien la Constitución ya no me deja otro periodo, pues entonces reformemos la Constitución. Y para esto entonces vamos a llamar a una consulta. Y en la consulta los bolivianos le dijeron que no. Y una vez que él dijo que no, él decidió no escuchar la voz popular, la voz de los mandantes. Y dijo, esto es simplemente un primer tiempo y ya van a ver y todo lo demás. Entonces, ya estamos partiendo de esa primera idea que no escucho a nadie del movimiento alternativo al socialismo del MAS en este momento decirlo. Lo segundo y más importante, la renuncia al cargo por parte del señor Evo Morales, que ahora en cambio lo que se dice es, no, es que a él le presionaron, es que fue poco más a punta de pistola. Ya, entonces, ahí hay que regresar a ver una vez más, y creo que a quienes nos escuchan esta entrevista, que justamente Francisco la has presentado en algunos extractos del expresidente Quiroga, lo dice con lujo de detalle y aclara fecha por fecha para que no exista en esto una interpretación a favor o en contra, sino que simplemente los hechos son lo que son. Hay que rescatar. El gobierno del señor Evo Morales es el que acepta y suscribe el que se dé una auditoría independiente técnica por parte de la OEA. Y fue el día de ayer justamente en donde el señor Manuel González, el jefe de la misión de la OEA, dijo abiertamente en una cadena internacional que no le queda la menor duda de que lo que hubo ahí fue un proceso fraudulento con todos los puntos sobre las is. Exactamente. Y por último, Francisco, también dejarlo muy claro, que todo este cambio que fue simplemente hasta que retorne el eje constitucional en Bolivia, fue con la aprobación de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de toda la comunidad internacional expresamente sacramentado, vanagloriado, no sé, también con una veña expresa por parte de la Iglesia Católica. Y ahora lo que estamos diciendo es que tanto la Unión Europea, la OEA, Naciones Unidas, la Iglesia Católica, todos estaban mal, y esto no fue real, y que por lo tanto se perpetuó un golpe, pero no solo eso, como ya se lo dijo, no existe ningún proceso judicial que esté llevándose acorde de acuerdo a unas normas del debido proceso. Voy y arresto a un líder opositor, como ya se dijo, este líder universitario. La jueza que lo suelta, pues la jueza en este momento ya está siguiendo un proceso penal en su contra. Entonces, el mensaje, Francisco, es lo que se quiere enviar. ¿Qué mensaje estoy mandando cuando es un expresidente el que es abiertamente quien habla a través de las redes? Cuando muy bien me lo ha señalado en este momento, sus amigos séquitos del Grupo del ALBA son los primeros y más fervientes, yo diría, voceros de todo este movimiento. Y cuando tenemos un presidente en funciones que brilla por su ausencia, fíjense en ustedes los momentos tan delicados que está viviendo Bolivia y miren las declaraciones oficiales de su presidente si es que lo hay. Y por eso es que cabe mucho decirle estas frases una vez más. Si usted va a ser presidente, gobierne. De lo contrario, señor, cuidado con ser títere y títere de un dictador, que es la peor de todas. Eso es lo que hay que entender. Hay que dejar muy claro que en democracia el artículo 169 de hechos en Bolivia, el que expresamente recoge lo que tiene que venir con un orden, una sucesión constitucional, eso es lo que se ha querido respetar y que finalmente en Bolivia, para poder organizarse, para poder volver a reinventarse en democracia, digo reinventarse porque hasta ahora si vemos estos vaivenes que en Latinoamérica cada 3, 4 años o inclusive menos, seguimos en estos problemas, pues entonces, ¿cuál es la única respuesta? Que miren lo que está pasando en Bolivia.
una vez más los problemas con el COVID, una vez más los problemas sociales, una vez más con los problemas que no terminamos de salir del subdesarrollo. Eso va a permanecer mientras las personas no tomen eco, no hagan frente a lo que es vivir en una democracia y el respeto a sus instituciones que todavía no se dan. Claro, quisiera agregar ahí, y que tienes toda la razón, Esteban, perdón, 2 segunditos. Hay 2 cosas que hay que tomar bien en cuenta en esto y que son muy preocupantes. Una es el timing, es decir, el tiempo en el que se dan este tipo de reacciones, porque el hecho de haberla tomado presa a la presidenta tan rápido, a la expresidenta rápido en el fin de semana, ponerla en la cárcel, traerla desde una región lejana del país que es el Beni, etcétera. Todos esos pequeños atropellos son muy mediatizables. ¿Por qué se está mediatizando esto? Y yo quisiera que pensemos, ¿por qué? Porque no hay vacunas, porque la ola del COVID está terriblemente dura en Bolivia. Entonces, las realidades paralelas sirven también para tapar la realidad factual que están teniendo en déficit los gobiernos que están ahorita en mandato. No se puede ejercer de esa manera, digamos, trabajar así la justicia de una manera tan poco independiente, pero claro, sirve muy bien como instrumento para tapar las ineficiencias que se están haciendo respecto a la salud, respecto a las vacunas, respecto a la economía, porque no hay ninguna reactivación, no hay visos de que haya ninguna reactivación. Entonces, claro, por supuesto, esta es una muy buena cortina de humo, también hay que verla así. Y esa es una forma de trabajar de estos gobiernos. Hay que acordarse a eso iba, son María José, modelos. es un modelo sobre el cual han trabajado y si algo nos han demostrado es que aprendieron a manejar el tema de la comunicación y a posicionar las realidades que ellos querían. Nos cuentan unas realidades, pero para eso están. No nos pueden contar historias a los que vamos construyendo historias, ¿no? No pueden venir a construirnos una historia paralela y esta posverdad. Les voy a pedir a los dos entonces que reflexionemos sobre cómo la suerte de Bolivia, de lo que pueda pasar, se puede ver reflejada en los otros países bajo este control de la opinión pública para generar estas cortinas de humo que en definitiva tapan la ejecución de derechos, porque los derechos frente a la salud, los derechos humanos, todo eso están ahí en juego. ¿Cómo debemos reflexionar y cómo medir y hacer por Bolivia, María José? Yo digo, tenemos que estarnos mirando siempre, hay que mirar lo que pasa en Bolivia porque somos países muy parecidos, Ecuador y Bolivia, salvando las brechas económicas, que Ecuador está mucho mejor en algunas cosas, etcétera. Creo que cómo se manejan los gobiernos populistas en ambos países debemos estarlo mirando, ¿no? Reflexionemos en lo que hizo primero Luis Arce. Primero, Luis Arce llegó a la presidencia alejándose de la figura de Evo Morales, trató de dar señales de que no iba a gobernar Evo Morales, sino él, que era suficientemente grande, digamos, como para hacerlo él solito, que no necesitaba al papá Evo para guiarlo de la mano. Se distanció en campaña bastante tiempo y además dijo que no iba a haber ningún tipo de revancha, que era momento de reconciliación, de empujar al país hacia adelante. Entonces, esa fue la propaganda que capturó de buena manera el voto joven del movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo tiene una discursiva muy conectada con la juventud, ¿no? Tiene reivindicaciones sobre el tema del aborto, sobre el tema de la equidad, sobre el tema LGBTI, es decir, parecería muy progresista y de una mentalidad que más bien enfoca muy bien los valores de los jóvenes. Sin embargo, cuando llega al poder empieza con algunas ya, digamos, deja y permite que Evo Morales vaya como líder del partido y empiece a buscar a los líderes de los candidatos que iban a ser para las subnacionales de Bolivia y trata, ¿no?, de escogerlos a dedo, ¿no? Y entonces ahí está la gran imagen del silletazo que le llega a Evo Morales porque no quieren respetar el dedazo del jefe de este debe ser el candidato y la gente quiere elegir su propio candidato. Resultado de eso, la mayor parte de las alcaldías y de gobernaciones que antiguamente eran del movimiento al socialismo terminan siendo de la oposición. Y la ciudad más fuerte, más cercana al movimiento al socialismo, que es el Alto, termina siendo de una opositora reciente que era masista y jugó mucho frente
a los conflictos de octubre del 2019, que es Eva Copa, era una masista. Una defensora de Evo, la ¿no? desprecia, la desprecia, y entonces sale alcaldesa con casi 80% de votación. Es decir, la población le dice, no queremos que seas como eres tú, así, dictándonos quién tiene que ser, no reconociendo a las personas que realmente han trabajado por nosotros. Ese desoír a la gente se manifiesta en el voto. Y yo creo que este proceso de persecución que se ha desatado en Bolivia también tiene que ver con paralizar la posible asunción de alcaldes de oposición a las alcaldías de las ciudades más importantes, porque el alcalde electo de La Paz, que es la sede de gobierno, ya tiene una orden no sé si es de prisión o ya se le está siguiendo un juicio, pero si es que no va a declarar y no se lo toma preso en estas semanas, va a ser algo, digamos, bastante inusual, ¿no? Por cómo funciona el MAS. El alcalde electo de Cochabamba está esperando que le llegue alguna citación. Curiosamente, el gobernador electo Camacho, que es uno de los líderes de la oposición, no ha recibido aún la citación, pero se espera que lo haga. Entonces, lo que están haciendo es nuevamente desoyendo la voluntad popular y tratando de nuevamente manejar las elecciones, ¿no? Las elecciones no son, este es un formato de no respetar la voluntad popular cuando no es una voluntad que les da a ellos toda la posibilidad de maniobrar como quieren. Entonces, si hay algo de oposición, tratan de aniquilarla. Creo que en el Ecuador eso se va a ver más complicado. ¿Por qué? Porque tienen dos opositores que se están formando, nos guste o no, que nos gusten ellos o no, pero se están formando fuertemente, que son Herbas y Yacu, ¿no? Que muestran a la población y al votante joven una opción diferente y una opción distinta, pero además también muy acorde a sus valores, ¿no? Una opción que puede ser ambientalista, que puede ser pero que además podrá, pero ¿pesará algo que lo que hagan en esta campaña? Creo que pesará también para su futuro electoral. Claro, el tema ahí es si cambiamos nuestra lógica de política electoralista y empezamos a hacer política tradicional, ¿no? Que es lo que sí hacen los del gobierno del siglo XXI, que hacen cada día, hasta dentro de 5 años, van generando bases, van generando una opinión, van generando una ideología. Si eso se logra en el Ecuador, yo veo que hay una luz al final del túnel. Y entonces, Esteban, claro, en Bolivia parece que va a estar más difícil y ya agarraron el potro, se lo van a subir y no lo quieren soltar, como ha pasado en Nicaragua, como ha pasado en Venezuela, como pasa y sigue pasando ya más de 60 años en Cuba. El odio no está de moda, pero lo pueden volver a poner, la moda suele regresar y entonces a lo mejor vienen con pelos largos y pantalones acampanados. No está de moda, pero lo pueden volver a poner de moda. Esteban. Lo pueden imponer nuevamente. Y creo que es muy importante esta última reflexión, Francisco, el que regresar a ver la región. Oiga, regresemos a ver entonces lo que ha sido Cuba los últimos 60 años. Por Dios, regresemos solo a ver lo que está pasando en la Argentina en este momento. Cómo tenemos una presidenta que abiertamente ya revela que tiene un vicepresidente en este momento, que tiene un patrimonio de varios millones de dólares. Tuvo más de 13 querellas judiciales penales en su contra, llega a la presidencia y ahora mágicamente ya ha sido absuelta de todos los cargos. Y sobre su legalizado su fortuna. Demás, pues básicamente ya dice exactamente que fue por su actividad profesional como abogada en ese momento. Bueno, sin más. Y entonces vemos el caso de Argentina, pero mientras vemos eso, con pena, es el único país que le sigue en la cola a Venezuela con esta escalada de inflacionaria. ¿Cómo están los argentinos hace 20 años, hace 10 años y hacia ahora? Esta frase que Andrés Oppenheimer decía que en Latinoamérica, si uno regresa a los 10 años, siente que no ha cambiado nada, y si regresa al mes, siente que todo ha cambiado, y una vez más regresas a 5 años después y nuevamente no ha cambiado nada. Es lamentable sentir que volvemos a caer en esta misma espiral porque regresamos a ver lo que es Nicaragua, porque ya vemos el estado fallido que es Venezuela, y creo que eso, tal vez porque tanto hemos hablado de Venezuela, que muchas de las personas ya no lo ven como algo real que pueda pasar por lo distante.
Exactamente, y eso es lo que no puede ser tolerado. No puede ser tolerado que en un Estado de Derecho no podamos disentir democráticamente, que tengamos otra vez miedo, que lleguemos a instituciones que coopten, que controlen, volver una SECOM que tuvimos aquí en el Ecuador, o volver a ese hiperpresidencialismo en donde todos teníamos que estar atentos a cuál era la agenda que el presidente o el caudillo iba a marcar en un sábado. Y claro, esto terminábamos. ¿Por qué? Porque había, por un lado, dinero, y una cosa es en vacas gordas y otra, evidentemente, una es con guitarra y otra es con charango, como decíamos. Pero te termino, Francisco, también diciendo, con este problema más grande, que esta visión de cómo lograr tener votos es a través de dar un poco más de circo, más que de pan. Entonces, todos estos shows, y asimismo con la idea de que un aparataje estatal siga creciendo. En el Ecuador, yo lo he dicho algunas veces, y contigo aquí mismo, cuando manifestábamos que, por ejemplo, el Ecuador llegó a ese extremo de tener ministerios que controlaban a ministerios, y tuvimos nuestra misión al espacio, y tuvimos un montón de cosas que luego de 10 años decimos otra vez, bueno, y ahora sí que hemos tenido. Las carreteras, efectivamente, es lo que tenemos, los ministerios, la institucionalidad, o volvimos una suerte de foja cero. Es, creo yo, la última oportunidad real que tenemos, porque con ese odio, como muy bien se ha presentado en este mínimo clip, que hay que presentarlo, sí, Francisco, en cómo abiertamente lo está diciendo sin tapujos, que va a venir a una cacería directa con nombres. Se nos cortó. Bueno, también se nos fue el tiempo y creo que queda pendiente unas dos cosas. María José Rodríguez, muchísimas gracias. Esteban, muchísimas gracias. Siempre se nos fue el tiempo. Un gusto saludarles a los dos. Estaremos en contacto. Gracias. Todo un gusto, todo un gusto. Muchas gracias. Gracias. Reflexionar es lo que falta, ¿no? Sí, sí, eso es una de las luego. Cosas. Gracias. Ha estado con nosotros la doctora María José Rodríguez y el doctor Esteban Santos. Por ahora terminamos. Queremos agradecerles, recordar lo que siempre dice Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Conviértete en una experta en compras con nuestro Smart Shopper Team. Manu Propa, Days of Darling y Dani Turralde te enseñarán cómo sacarle provecho a tu inversión en moda, hogar y fitness. Gana